Cuando yo sé que yo me voy a casar con él, yo lo primero que le digo, mira, vamos a traernos a mi mamá. Pero ahí fue la raíz del problema, doctora. Él no le gusta convivir con mi mamá, él ya para él es un estrés. Perdí la intimidad con Victoria porque yo tengo que hacer el amor con una muda. Soy muy pegada con mi hija. Qué enfermiza es tu mamá. Qué manipuladora es. Doctora. Ella quería que le pusiera la nalga. Camarógrafo, ven, enfócamele la nalga a esa muchacha. Tú le pagaste a un médico para que le pusiera la nalga. Después que le hago la nalga, a la muchacha no se me desapareció. Este hombre te ha hecho un video que te está causando mala reputación y difamación en tu trabajo. Exacto. Porque ella te dejó. ¿Y qué cosa es una chapeadora? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El moralista francés Joseph Joubert dijo: el matrimonio es una barca que deben abordar solo dos marineros. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a ver cómo se refleja esta cita en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. En un matrimonio solamente caben dos. El tercero, hiede. Aquí lo importante es la armonía y la unión familiar. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Augusto, ¿quién es esta, tu esposa? Sí, ella es mi esposa, tenemos 3 años y medio juntos. Y bueno, doctora, básicamente estoy aquí porque hace ya casi una semana Victoria se fue de la casa detrás de su madre, que tienen una relación enfermiza. Ella me dejó a mí y a su hijo de 9 meses, tan solo 9 meses. Y doctora, ya estoy al punto de que ya no lo puedo soportar más. ¿Cuánto Yo le tiempo estoy- llevan casados ustedes? Llevamos 14 meses casados. doctora. Llevan 14 meses casados. Tienen un niño de 9 meses. De 9 meses. Y ella se fue hace una semana atrás de su madre, Sí. que vivía con ustedes. Sí, ella se vino con nosotros cuando nos casamos. A ver, explícame las circunstancias y dime qué es lo que estás exigiendo. ¿Qué exiges? Bueno, yo vengo acá para exigirle que Victoria regrese a la casa hoy mismo, pero sin su madre. Y también estoy exigiendo, doctora, que ella y su mamá se sometan a un una tratamiento terapia. psicológico totalmente. Ok. Y de lo contrario, doctora, ella y yo tuvimos un problema hace pocos meses y entre los dos quedamos en que íbamos a ir a un viaje a Punta Cana, en el cual yo invertí $7,200 para una terapia de matrimonio como tal. Una vacación de matrimonio. Exactamente. Ok. Y ya no puedo más, doctora. Ok. Ella y yo nos conocimos hace ya casi 4 años en la Universidad de Miami. Yo estaba haciendo un máster y estudiaba su licenciatura. Y al principio fue todo bien, una relación bastante bonita. Rápidamente llegó a ser la mujer de mi vida y yo llegué a ser el hombre de su vida, como ella me lo decía, y me hacía sentir demasiado bien. Pero una vez nosotros empezamos a vivir juntos, ya cuando ya tenemos como 6 meses de relación, empecé a notar en las noches que ella se la pasaba enviándole mensajes de texto a la mamá, hablando por Skype, Tango y todas las redes sociales habidas y por haber, que llegó el punto que yo dije, está bien, su mamá estaba en Venezuela en aquel entonces, es de entender, Claro. pero Normal, es mi mamá. podía molestar. Entonces, bueno, pasó el tiempo, ya viviendo juntos, ya casi 1 año y medio teníamos viviendo juntos y Victoria sale en estado. Entonces, ella, es entendible, ella me pidió que nos casáramos, que tuviéramos el niño, todo chévere. Teníamos una relación perfecta, doctora, de verdad, ella es la mujer de mi vida. Y me pidió que
para el matrimonio nos trajéramos, la ayudara económicamente para traerme a su mamá de Venezuela. Lo cual yo accedí porque es algo normal, doctora. Claro, que naturalmente. No es para menos. Ah, Pero ahí fue la raíz del problema, doctora. ¿por qué? Porque así de entradita, yo no pude ni siquiera tener una foto con Victoria, yo solo, el día de mi boda. Porque la relación que ellas tenían era sencillamente enfermiza. La mamá de Victoria salía No en es todas las fotos enfermiza. arreglándole el pelo, maquillándola, arreglándole vestido. O sea, yo en ningún momento podía tener... O sea, la boda de nosotros fue una boda súper modesta, sencillita, fuimos a la corte, algo así, pero yo quería tener una foto. Era un momento muy importante en la vida de Claro. nosotros dos y quería tener algo, Una foto algo de lindo. ustedes dos. La mamá no nos dejaba porque sencillamente Claro estaba que todo el sí, tiempo amor, encima. por Dios. Hasta que llegué el punto, doctora, que yo me molesté y le dije, Ángela, por favor, necesito tener un recuerdo bonito con tu hija. ¿Tú me dejarías? ¿Para qué fue eso? La mamá se molesta, empieza con una llorantina y Victoria, el precio de mi maltrato a su mamá fue que me la tuve que llevar a la luna de miel. ¿A la mamá? A la mamá. ¿La a la mamá luna de fue miel. contigo a la luna de miel? Doctora, no solamente eso. La noche de bodas, doctora, la primera noche de bodas, Victoria y yo casados, hasta la 1 de la mañana, metida en el jacuzzi con nosotros, que sí, Victoria, que cómo tienes que criar al niño, Pero me que estaba tal. explicando, mi amor, por Dios, yo te lo No, pero expliqué es a que ti. eso no puede ser. O sea, la No, noche me tengo de que... bodas, doctora. Perdóname. Pero es que de pronto hice una foto mental de lo que pasaste No, esa es que tal noche. cual, doctora. Lo más triste de todo, doctora, es que Victoria, cuando ella se Estás intentaba exagerando. ir, Victoria le decía, no, pero mamá, pero ¿qué? Ya te Pero es que me explico". O estaba sea, dando consejos, me estaba ayudando de cómo tener el bebé. ¿Cómo ¿Hasta yo le voy a decir a mi cuándo, mamá que se vaya? Y yo te lo expliqué a ti ya. yo estaba un poco... Perdóname, me lo expliques a mí ahorita. Yo estaba un Victoria. poco movido por toda esta situación y tenía que calarme unos meses más porque ella se había venido a la boda y a vivir unos meses más. Ok. Pero ahí empezó el problema de todo. ¿Por qué? Ella estudiaba, entonces quería estudiar con la mamá. Ella quería salir a comer a la mamá. Tenía hambre, entonces no, que el almuerzo te lo preparó mi mamá. Por Dios, ¿qué es eso, doctora? ¿Cuánto tiempo lleva la señora viviendo con ustedes? Ya ella tiene 14 meses. Ella se vino cuando Victoria tenía 4 meses Pero la idea ¿cuál es? ¿Que se vaya de vuelta? ¿Cuándo se va? Victoria, doctora, mire, yo estaba tranquilo porque yo decía, Se va. La señora ella se va se va a en algún ir. momento. Ya cuando Victoria iba a dar luz, yo empecé a sacar cuentas y yo dije, bueno, voy a tirarle el tema a Victoria para comprar el boleto y estaba desesperado, era mi única esperanza. Y Victoria me dice que no, que su mamá se va a quedar para cuando el niño diera luz, para ayudarla. Después que el niño nace, yo no le he cambiado la primera vez Pero eso es al porque tú niño lo has querido. el pamper. Ni una No vez. se lo he Tú lo has cambiado ni querido. una vez. Yo voy a cargar al niño, que yo soy muy tosco, que yo soy un hombre, que yo soy un exagerado. O sea, ni siquiera puedo cambiarle el pañal al niño, cargarlo, darle de comer. No puedo, Ahora, no dime sé una ni cosa, siquiera sacar Pero los la gases. señora está viviendo ahora mismo... No, porque no está viviendo en la casa. Sí, ella vive en la casa, doctora. Ah, yo creía que tu esposa se había ido atrás de tu suegra. Sí, doctora, lo que pasó fue lo siguiente. Ya después de tantas cosas, fíjese que yo hasta perdí la intimidad con Victoria porque yo tengo que hacer el amor con una muda. Ajá. Porque en el momento que usted tú sabe vas a lo que hablar una de eso. pareja recién casada necesita, la intimidad, yo no puedo hacer nada porque yo no puedo despertar a la madre. Y entre tanto eso, yo perdí mi intimidad, perdí tantas cosas de vivirlas como las quiero vivir, no solamente con ella, sino con mi hijo recién nacido. Todo le molestaba a la señora. Llegó un punto que me harté. Y en una cena me pongo a lavar los platos y me empiezan a criticar. Me molesté, o sea, ya fue el punto de inflexión, el punto de audición. Y le dije, te me vas de la casa, Ángela, porque los platos. Y bueno, yo mismo subí, le hice la maleta y la mandé. ¿Pero qué pasó? Ahí fue la niña detrás de su Ay, no mamá. ¿Y vas a Que decir esto, que que ¿Y lo dónde otro. está viviendo ahora? En un motel. Sí, ¿Está ella- viviendo en un motel? Sí, en un Yo motel. la primera noche me quedé tranquilo porque ella regresó a la casa y yo, bueno, para la mañana siguiente Ok. salí, la vi. Cuando ya regresé del trabajo ya no estaba. Ok. Y la llamo, no, que estuvo en un motel a 2 cuadras de la casa. A 2 cuadras de la casa. Y el niño de 9 meses solo conmigo. Ya vamos con esto casi una semana, doctora. Ok, perfecto. Ya entendí. Casi una semana. Dale. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, me responde a lo que está pidiendo él. ¿Ok? Regresamos inmediatamente.
Tú has abandonado tu matrimonio por seguir a tu mamá. Pero es que, doctora, El era mi papá y mi matrimonio es de hermano. 2, no es de 3. Caso cerrado. ¿Cómo respondes? Buenas tardes. Doctora, mire, para nadie es un secreto la situación económica y social que está pasando en mi país, Venezuela. A mi papá